Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les contamos sobre el mecanismo de Anticitera, la primera computadora de la humanidad. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse contenido fascinante como este. En el año 1901, un grupo de buzos griegos descubrió en los restos de un naufragio frente a la isla de Anticitera un artefacto que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la tecnología antigua. Se trataba de un mecanismo compuesto por engranajes de bronce y un sistema intrincado de ruedas dentadas, datado entre los siglos II y I a.C. Este objeto, conocido como el mecanismo de Anticitera, ha sido descrito como la primera computadora analógica de la humanidad. Su complejidad y propósito han desconcertado a científicos, arqueólogos e historiadores durante más de un siglo, revelando un nivel de ingeniería que no se creía posible en esa época. El descubrimiento y las primeras investigaciones. El hallazgo del mecanismo de Anticitera fue producto de la casualidad. Los buzos, que inicialmente buscaban esponjas marinas, se toparon con un naufragio romano que contenía tesoros impresionantes, estatuas de bronce y mármol, joyas, vasijas, y entre ellos un pequeño bloque corroído que pasó desapercibido al principio. Años después, cuando el objeto fue examinado más a fondo, se descubrió que contenía engranajes intrincados y grabados en griego antiguo. Este descubrimiento inicial marcó el comienzo de una serie de investigaciones que durarían décadas. En las primeras etapas, los expertos no entendían completamente la función del mecanismo. Fue en la década de 1950 cuando el historiador británico Derek Hoy de Solar Price inició un análisis detallado del artefacto, utilizando tecnologías avanzadas para la época, como los rayos X. Price descubrió que el mecanismo no era simplemente decorativo, sino un dispositivo altamente funcional diseñado para calcular fenómenos astronómicos. Este hallazgo revolucionó la comprensión de las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas, sugiriendo que los griegos poseían conocimientos mucho más avanzados de lo que se creía. El funcionamiento del mecanismo de Anticitera. El mecanismo de Anticitera es una maravilla de la ingeniería antigua que, a pesar de su deterioro, ha revelado su propósito mediante investigaciones meticulosas. Este artefacto estaba diseñado para predecir eventos astronómicos con una precisión sorprendente, incluyendo las posiciones del Sol, la Luna y los planetas conocidos en esa época, así como los eclipses solares y lunares. Su complejidad radica en su sistema de engranajes interconectados, que permiten convertir movimientos simples en cálculos avanzados. El mecanismo consistía en al menos 30 engranajes de bronce, cada uno tallado con una precisión que solo sería replicada siglos después en la relojería moderna. Estos engranajes estaban organizados de manera que, al girar una manivela, se activaban una serie de indicadores en la parte frontal y posterior del dispositivo. En la parte frontal, se encontraban escalas circulares que mostraban el calendario solar y lunar, mientras que en la parte posterior se encontraban escalas adicionales que representaban ciclos astronómicos más complejos, como el ciclo metónico y el ciclo de Saros, utilizados para predecir eclipses. Los científicos han logrado reconstruir partes del mecanismo utilizando modelos 3D y simulaciones digitales, lo que ha permitido entender cómo los antiguos griegos combinaron astronomía, matemáticas y mecánica para construir este dispositivo. Se cree que los usuarios del mecanismo podrían ajustar las configuraciones para reflejar eventos específicos, lo que lo convertía en una herramienta esencial para la navegación, la agricultura y posiblemente incluso ceremonias religiosas. Su sofisticación plantea preguntas fascinantes sobre la transmisión de conocimientos en el mundo antiguo y las posibles influencias de otras civilizaciones en su creación. El contexto histórico y cultural del mecanismo de Anticitera. El mecanismo de Anticitera no puede entenderse completamente sin considerar el contexto histórico y cultural en el que fue creado, durante los siglos II y I después de Cristo. El mundo griego vivía una etapa de intensa actividad intelectual, marcada por avances en filosofía, matemáticas, astronomía y mecánica. En particular, la ciudad de Alejandría, en Egipto, era un centro de conocimiento donde científicos como Arquímedes, Hiparco y Eratóstenes realizaban contribuciones fundamentales. Aunque no se sabe con certeza quién diseñó el mecanismo, es evidente que refleja el nivel de sofisticación científica alcanzado por estas mentes brillantes.
La posibilidad de que el dispositivo haya sido construido en Rodas, un importante centro de estudios astronómicos y mecánicos, también ha sido discutida por los investigadores. Rodas albergaba una prestigiosa escuela de astronomía y mecánica, donde se cree que Hiparco desarrolló su teoría del movimiento lunar, la cual parece estar reflejada en el mecanismo. Este vínculo sugiere que el mecanismo de Anticitera no fue un objeto aislado, sino el resultado de siglos de acumulación de conocimientos transmitidos de generación en generación. Por otro lado, el mecanismo de Anticitera nos ofrece una ventana única hacia cómo los antiguos griegos concebían el universo. Los grabados en el dispositivo revelan una visión del cosmos profundamente interconectada, donde los movimientos celestes influían directamente en la vida cotidiana. Este entendimiento no solo era práctico, sino también filosófico, reflejando una concepción del mundo en la que la observación y el razonamiento eran esenciales para comprender el orden natural. El mecanismo de Anticitera es, por lo tanto, mucho más que un artefacto tecnológico. Es un testimonio del ingenio humano y de la búsqueda constante de entender el mundo. Su existencia nos recuerda que el conocimiento no surge en el vacío, sino que es producto de un entorno cultural, social e histórico que fomenta la curiosidad y la innovación. Si están disfrutando este video, denle like y compártanlo con sus amigos. Ayúdennos a llegar a más personas interesadas en los misterios de la historia. El legado del mecanismo de Anticitera en la ciencia y la tecnología moderna. El impacto del mecanismo de Anticitera trasciende los límites de su época y se extiende hasta la ciencia y la tecnología modernas, donde sigue fascinando a expertos de diversas disciplinas. Este artefacto, considerado un hito en la historia de la ingeniería, desafía las narrativas tradicionales sobre el desarrollo tecnológico al demostrar que las civilizaciones antiguas poseían una comprensión avanzada de conceptos mecánicos y astronómicos que no se asociaban comúnmente con su tiempo. Su descubrimiento y el posterior análisis han estimulado no solo el campo de la arqueología, sino también la ingeniería, la historia de la ciencia y la astronomía, proporcionando un ejemplo tangible de cómo las ideas del pasado influyen en el progreso contemporáneo. Desde el punto de vista tecnológico, el mecanismo de Anticitera ha inspirado a ingenieros y diseñadores a explorar la conexión entre la mecánica analógica y digital. Al analizar cómo los engranajes y las escalas del mecanismo procesaban información compleja, se han encontrado paralelismos con los principios básicos de las computadoras modernas. De hecho, algunas universidades y laboratorios han recreado réplicas funcionales del dispositivo, no solo como un ejercicio histórico, sino también como una fuente de inspiración para desarrollar nuevos enfoques en el diseño de maquinaria. En el ámbito educativo, el mecanismo se ha convertido en una herramienta poderosa para enseñar conceptos relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, STEM. Su historia capta la imaginación de estudiantes y docentes, mostrando cómo la curiosidad y el ingenio pueden superar las limitaciones tecnológicas de una época. Además, el estudio del mecanismo fomenta el pensamiento interdisciplinario, ya que integra conocimientos de historia, astronomía, física y matemáticas, demostrando que los grandes avances son posibles cuando se combinan diferentes perspectivas. Finalmente, el legado filosófico del mecanismo de Anticitera también es notable. Nos invita a reflexionar sobre la fragilidad y la resiliencia del conocimiento humano. Este dispositivo, perdido durante siglos en el fondo del mar, nos recuerda cuántos logros de la antigüedad podrían haber sido olvidados o destruidos, y nos desafía a proteger y valorar el conocimiento en todas sus formas. Su redescubrimiento y estudio nos alientan a pensar en la importancia de documentar, preservar y compartir los avances tecnológicos y científicos actuales para que las generaciones futuras puedan aprender de ellos, al igual que nosotros hemos aprendido de este fascinante artefacto del pasado. Los misterios sin resolver del mecanismo de Anticitera. A pesar de más de un siglo de investigación, el mecanismo de Anticitera sigue planteando numerosas preguntas sin respuesta, que continúan intrigando a científicos, historiadores y entusiastas de todo el mundo. Uno de los mayores misterios radica en la identidad de su creador o creadores. Aunque se han sugerido nombres como Hiparco, el astrónomo que desarrolló un modelo preciso del movimiento lunar, no existe evidencia directa que vincule a un individuo específico con el diseño del mecanismo.
Este vacío de información deja abierta la posibilidad de que haya sido el resultado de un esfuerzo colectivo, quizás de una escuela o taller especializado en tecnología avanzada. La complejidad técnica del mecanismo también plantea preguntas sobre el grado de conocimiento astronómico y matemático disponible en su época. Aunque se ha demostrado que el dispositivo podía predecir eclipses y rastrear ciclos planetarios, algunos investigadores creen que su precisión podría haber requerido información que no se corresponde con los textos astronómicos conocidos de la antigüedad. Esto sugiere que tal vez existieron fuentes de conocimiento hoy perdidas, o que los constructores del mecanismo contaban con observaciones empíricas mucho más detalladas de lo que se pensaba. Además, las inscripciones grabadas en el mecanismo, aunque parcialmente descifradas, todavía contienen fragmentos que no han sido interpretados por completo. Estos textos, escritos en griego antiguo, podrían contener claves importantes sobre cómo se utilizaba el artefacto y qué aplicaciones prácticas tenía en la vida diaria de sus usuarios. La dificultad para desentrañar estas inscripciones radica en su estado deteriorado y en la fragmentación del objeto, lo que complica el trabajo de los expertos. Finalmente, la pregunta más amplia y filosófica es cómo un logro tecnológico de esta magnitud pudo desaparecer de la historia durante tanto tiempo. Si bien el mecanismo demuestra un nivel de sofisticación que no volvería a alcanzarse hasta la revolución científica, su conocimiento aparentemente no se transmitió de manera significativa a las generaciones posteriores. Esto plantea cuestiones sobre cómo las interrupciones en la transmisión de conocimiento, causadas por guerras, cambios culturales o desastres naturales, pueden borrar avances cruciales de la memoria colectiva de la humanidad. El mecanismo de Anticitera, con todos sus misterios, nos recuerda cuán vasto es el conocimiento aún por descubrir y cuánto podemos aprender al combinar ciencia, historia y curiosidad para explorar los legados del pasado. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Suscríbanse al canal, dejen su like y comenten qué les parece este asombroso artefacto. Nos vemos en el próximo video.